Desayunos Capital, hoy hablamos con Legalitas. Ya la conocen ustedes, es la compañía española especializada en seguros y servicios jurídicos para particulares, autónomos y pymes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, casi 300 despachos repartidos por toda la geografía española, más de 3 millones de clientes y con 1 millón de consultas cada ejercicio. Hoy con ellos queremos acercarnos hasta un asunto que está desgraciadamente de moda, el bullying, sobre todo relacionado con nuestros menores. Nos acompaña Marian Polo, que es abogada especialista en reputación online de Legalitas. Marian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame este informe, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Desde Legalitas, especialmente desde la Fundación, se ha elaborado este informe en el cual han participado un grupo de niños de un colegio de Pozuelo, por el que principalmente hemos llegado a una serie de conclusiones en relación con el ciberbullying, especialmente todo aquello relacionado con la opinión que tienen los menores sobre el propio ataque en la red a sus propios compañeros. En este informe nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene también para ellos el hecho de ocurrir este tipo de situaciones, que muchas veces no somos conscientes, a lo mejor los padres o profesores, y sin embargo los propios niños sí que están percibiendo esta situación en sus propias aulas. ¿Qué conclusiones habéis sacado en ese informe que habéis hecho en Legalitas sobre el bullying? Bueno, pues sacamos principalmente una serie de conclusiones en las cuales los menores han sido principalmente ellos los que han llegado a realizar estas conclusiones. Entonces, nosotros destacamos principalmente que, pues, podemos poner a modo de ejemplo que los niños consideran que un 66,7% de ellos solamente en esta ocasión podrían tener consideran que es necesario un cambio de centro escolar cuando se producen estas situaciones. Es algo que, por ejemplo, a nosotros nos ha llamado bastante la atención, que consideran que debería cambiarse de centro escolar el menor que está sufriendo el ciberbullying y no en ningún caso el menor que está produciendo el ciberbullying, o sea, el acosador. Uh-huh. Con la excusa de este informe vosotros habéis estudiado la reputación online, cómo protegerla, cómo cuidarla. Primero, ¿cómo definir la reputación online de cada uno de nosotros y cómo podemos proteger esa reputación online? Sí, nosotros desde Legalitas llevamos ya bastante tiempo analizando el fenómeno de la reputación online, porque es algo que realmente nos preocupa primero como personas y luego como abogados. La reputación online es todo aquello que se dice sobre nosotros en Internet. Cuando nosotros entramos en Internet y buscamos nuestro nombre o el de nuestro negocio, aparece toda una serie de información que, por una parte, es información que nosotros hemos ido produciendo, puede venir de nuestra página web, redes sociales, pero también hay mucha información que nosotros no podemos controlar, y es información que producen terceros opinando sobre nosotros o que comentan sobre nosotros. Entonces, en estos casos, consideramos que es muy importante, en primer lugar, tenerlo controlado, saber qué es lo que se está diciendo de nosotros en cada momento. Y posteriormente, una vez que sabemos qué se dice de ti en Internet o de tu negocio, llegar a realizar una serie de gestiones para esta reputación, poder conseguir que sea siempre favorable a la persona y en ningún caso te pueda perjudicar. ¿Todos podemos y todos debemos proteger la reputación online? Sí, esto es algo que, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta tanto para menores como para mayores de edad, porque es verdad que este estudio habla del ciberbullying y para el caso de los niños, que es muy importante porque hoy en día los niños, desde el momento en el que nacen, incluso, es más, antes de nacer, ya están teniendo una reputación en Internet por publicaciones que hacen sus padres, sus abuelos, etcétera, o gente de su entorno, y poco a poco van adquiriendo este tipo de reputación. Pero es que cualquier persona en la red también puede ser víctima de un problema bastante serio con respecto a su reputación. A veces, si simplemente el hecho de que alguien comente algo sobre nosotros y nosotros no lo tengamos controlado, no lo sepamos, eso puede hacerse viral, que además en un medio como Internet la velocidad a la que viaja la información es inmensa. Entonces, un pequeño fallo en este control puede causar unas consecuencias que tardemos mucho tiempo en recuperar.
Bueno, mucho tiempo, incluso quizás nunca, ¿no? Sí, en algunos casos quizás nunca. Siempre, a ver, nosotros actuamos primero proactivamente con respecto a las personas que acuden a nosotros solicitando nuestra ayuda, y posteriormente, una vez que se ha producido la crisis de reputación, que algunas veces cuando llega el cliente ya se ha producido, o el particular o el negocio, ya se ha producido esta crisis, pues sí que tomamos una serie de medidas para intentar paliarla. Sí que es verdad que en algunos casos el daño ya es tan grave que ya está hecho y poco se puede hacer para solucionarlo. ¿Qué medidas son las más habituales para paliar esa crisis, tanto de particulares como de empresas? Pues bueno, en primer lugar, en la reputación hay que tener en cuenta que entran en juego varios factores, porque no es solamente lo que uno quiera o no quiera que aparezca de sí mismo en Internet, sino que hay otra serie de derechos que están, digamos, en conflicto con el derecho a la privacidad o con el derecho, ahora que está, por ejemplo, muy de moda, el derecho al olvido en Internet. Hay otra serie de derechos que en algunas ocasiones tienen preferencia, como por ejemplo la libertad de expresión o la libertad de prensa. También hay que jugar un poco con ello. En este caso, las medidas que se suelen tomar es, en primer lugar, tener siempre controlada la reputación, controlado lo que se dice sobre una persona o de un negocio en Internet. Esto es tanto para particulares como para empresas. Una vez que desde Legalitas tenemos una herramienta que hemos desarrollado por la cual realiza a partir de una serie de parámetros, realiza búsquedas de tanto del particular como de la empresa, o la persona que pueda ser susceptible de sufrir un tipo de crisis de reputación, y nos da un informe de resultados de lo que se está diciendo sobre ella en Internet. Y a partir de ahí es cuando se toman las medidas ya, digamos, más proactivas, que es puede ser desde solicitar la eliminación al medio concreto o al alojador, a la red social o al lugar donde se encuentra alojado ese contenido que puede estar vulnerando algún derecho del particular o de la empresa. Posteriormente también podemos solicitar una desindexación a los buscadores, de tal modo que el contenido quedaría en Internet, pero cuando se realicen búsquedas por el nombre de la persona o por el nombre del negocio, las personas que realizasen la búsqueda no lo encontrarían. Y luego siempre se pueden realizar también una serie de campañas de comunicación o de marketing digital para intentar posicionar en buscadores contenido positivo, de tal modo que el contenido perjudicial descienda del índice del buscador, y a las personas que se dediquen a buscar esta información les cueste más encontrarlo. ¿Son las personas mucho menos celosas de su protección o de su reputación online que las empresas? Pues en general sí. La verdad es que con lo que nos encontramos día a día, sí que es verdad que los particulares somos bastante menos celosos. Poco a poco parece que vamos tomando conciencia de la importancia de estas materias, sobre todo en aquellos casos en los que a lo mejor nos encontramos gente buscando trabajo, que puede encontrarse en la situación en que la persona que le hace una entrevista de trabajo, lo primero que va a hacer va a ser buscar en Google sobre esa persona, y pues si ha tenido un embargo, ha tenido una empresa que se fue a la quiebra, ha tenido una noticia en prensa perjudicial, esto a lo mejor le puede suponer no ser apto para ese puesto de trabajo. Entonces, en esos casos sí que es verdad que preocupa más. Preocupa también en los casos en los que, por supuesto, en los que hay menores. Es verdad que un padre que sabe que a su hijo están poniendo un vídeo suyo en YouTube en el que están riéndose de él, o una foto de su hija en la que sale fatal en Facebook y se están riendo de ella, sí que preocupa. Pero es algo que no debemos esperar esas situaciones. O sea, es algo que debe preocupar a todo el mundo, porque desgraciadamente estas cosas pasan, no es algo que... Si tuvieras que dar en 3 reglas de oro para que cada uno de nosotros o cada empresa pudiera limpiar o poner a salvo su reputación online, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe ser básico? Pues en primer lugar, yo lo primero que recomendaría es realizar búsquedas de sí mismo en los buscadores. Bien, nosotros tenemos nuestra herramienta que, por supuesto, facilita muchísimo el trabajo, porque es verdad que a veces es muy pesado estar buscando uno a sí mismo o a su negocio, pero bien, tenerlo controlado en todo momento. Luego, tener siempre que intentar que los primeros resultados de los buscadores sean fuentes que tú controlas, tu página web, tus redes sociales, que sabes que puedes quitar y poner lo que tú quieras, opiniones favorables sobre ti mismo. Aún así no se puede controlar al 100% lo que otros dicen de uno en Internet.
en la red? La libertad de expresión siempre está ahí, siempre cada uno puede opinar sobre ti mismo lo que... ¿Y se puede controlar lo que se dice de uno mismo en la red? No, controlar no se puede gestionar, pero controlar como tal no. O sea, la libertad de expresión en este país, afortunadamente, está ahí y entonces puede gestionarse una vez se ha producido. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo gestionarlo de forma eficaz? Y en el momento que hay una crisis, ¿cómo gestionarlo eso? Sí, pues eso es un poco con lo que comentaba. Cuando en el momento en el que se produce la crisis es cuando, vamos, yo siempre mi recomendación será acudir a una persona experta en la materia que pueda ayudarnos a diferenciar cuándo podemos actuar y cómo podemos actuar. Pero en reglas generales, lo primero y principal es intentar que desaparezca del medio en el que ha sido publicado y posteriormente hacer que sea lo menos visible en buscadores. ¿Es muy costoso el limpiar la reputación online de uno mismo? Sí, la verdad es que es un trabajo, además es un trabajo a largo plazo, no es una cosa que podamos decir, yo doy un botón. De hecho, a veces me lo preguntan cuando llaman clientes, me dicen, pero ustedes dan un botón y esto se va. Y no, o sea, no es dar un botón, es un ejercicio jurídico que tiene su complicación, pero que se puede hacer. ¿Y cómo son los clientes que llegan a Legalitas pidiendo gestionar una crisis o limpiar esa reputación online? Bueno, pues tenemos de todo tipo. La verdad es que tenemos casos muy interesantes, desde pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, restaurantes ahora con todo el asunto de TripAdvisor, El Tenedor, foros de viajes, tenemos mucho de este tipo de perfil. Luego también tenemos particulares también tenemos unos cuantos, sobre todo mucho que tienen publicaciones en boletines oficiales o alguna noticia antigua de hechos que sucedieron en su juventud y ya no tienen relevancia a día de hoy y quieren eliminarlo. Ese es el perfil principal. Madre mía, cuánto de importante es la reputación online y cómo ha cambiado el escenario en los últimos meses, en los últimos años, ¿verdad? Desde luego, esto está siendo una auténtica revolución y además se prevé que va a seguir todavía cambiando más y vamos a quedar sorprendidos de todos los cambios que vamos a ver prontamente. Seguro, imparable. Marian Rojo, abogada especialista en reputación online de Legalitas. Gracias por acompañarnos, que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente. Adiós, hasta pronto.